Le aprecio mucho al subsecretario de Hacienda que me tome la llamada telefónica, a Gabriel Llorio. Gabriel, subsecretario, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, Luis. Oiga, cuéntenos, ¿qué opinión merece esta calificación que da Moody's? La mantiene, la calificación todavía con 3 grados arriba de grado de inversión, pero con esta perspectiva negativa, con algunos riesgos que está viendo la calificadora. ¿Cómo lo están viendo la Secretaría de Hacienda? Sí, no, ayer tuvimos la ratificación de parte de Moody's. También hay que recordar que entre noviembre y diciembre del año pasado ratificaron sus calificaciones Fitch y Standard Poor's. Así es. Ahora bien, Moody's, como bien lo mencionas, es la que tiene una mayor calificación para México. Está 3 escalones arriba de lo que se llama el nivel de grado de inversión. Eso quiere decir que México sigue siendo grado de inversión. Yo creo que lo importante de la decisión de Moody's ayer efectivamente mantiene la calificación y mantiene una perspectiva negativa. Eso quiere decir que en los siguientes 12 meses va a volver a revisar la calificación y van a volver a hacer este balance de pros y contras que tiene el país con respecto a las variables que tú también ya mencionabas. Pero creo que lo importante que en una de las coyunturas más difíciles que se han observado en los últimos 80 años, tanto en salud como económica, México es uno de los países que reciben una ratificación de su calificación y no un downgrade, como usualmente se le conoce, una baja en la calificación. Y nada más para darte un poco de perspectiva de qué es lo que pasó en el 2020, se hicieron cerca de 422 revisiones de todas las calificadoras y 228 fueron negativas. El 54% de las decisiones fue bajar la calificación. El día de ayer el comité de Moody's llevó a 10 países que tenían perspectivas negativas y el 60% les bajaron la calificación. En ese sentido, México se comportó diferente y más favorablemente que sus pares. Dígame algo, subsecretario. Dice por ahí la información en la agencia, en Moody's, pese a la contracción económica del 8.2%, la deuda del gobierno federal solamente se incrementó alrededor de 6 puntos del PIB. Este asunto, porque hay ahí varios temas, el asunto de deuda, el asunto de austeridad, el asunto de Pemex incluso, que señalan como ciertos riesgos. ¿Cómo los toma la Secretaría? Sí, el incremento en la deuda prácticamente se dio por un efecto de evaluación del Claro. tipo de cambio, porque la deuda, digamos, el Congreso autoriza techos y esos son los techos, no se pueden rebasar, México no los rebasó, tampoco pedimos una ampliación del techo de endeudamiento, y en el otro sentido lo que están observando como potenciales riesgos obviamente es Pemex. Pemex es una contingencia fiscal del Estado, es una empresa que en los últimos 10 años su deuda se incrementó casi al doble y su producción bajó. De tal manera que tenemos que entrar en un proceso de fortalecimiento de la empresa, un proceso de fortalecimiento financiero que le permita mantener su inversión. Y estos son los riesgos que ellos están identificando. Ahora, estos riesgos los identifican, no quieren decir que van a suceder. Los van a monitorear, eso es lo que ellos evalúan en los siguientes meses. Entonces están identificando dos riesgos. Uno es qué tan rápido va a ser la recuperación y cuál va a ser el crecimiento de mediano plazo. Ahí hay mucha discusión porque tiene que ver también con el crecimiento, con la capacidad del PIB potencial y obviamente cómo va a evolucionar la empresa Pemex. Lo que significa la ratificación del día de ayer de parte de Moody's es que están dando 12 meses para ver cómo evalúan favorablemente o desfavorablemente estos riesgos, ¿no? Si se incrementan o bajan, de hecho. Sí, de aquí al próximo abril, como fue la calificación anterior, en el abril anterior, si no me equivoco, por ahí del 16 o 19 de abril del 2020, ¿no? Que fue cuando se daba el grado de inversión anterior de Moody's. Oiga, subsecretario, le preguntaría finalmente, ¿coinciden los riesgos con Hacienda, el tema de recuperación y la velocidad de recuperación, dados incluso los datos que han sido publicados hace algunos minutos por el INEGI en torno a la estimación oportuna del PIB y al crecimiento que se ha dado con respecto a este último trimestre? ¿Qué nos diría al respecto? No, cada calificadora tiene una metodología e identifica, trata de tener un componente muy cuantitativo, quiere decir analizan datos, tendencias, movimientos históricos y niveles, ¿no? De finanzas públicas, de crecimiento. Y también tiene un aspecto muy cualitativo y eso tiene que ver con la percepción también de los analistas de ciertos aspectos del país. En algunas cosas no estamos coincidiendo con la calificadora. Por ejemplo, ellos están poniendo un peso importante a Pemex y nosotros creemos que el mayor riesgo en este momento en el país es que la vacunación se interrumpa, que no recibamos las vacunas.
La reactivación económica va a estar prácticamente acelerada o limitada por la capacidad de vacunación y el despliegue que se puede hacer y la reapertura de la economía. Ese es un consenso global. Las calificadoras se enfocan en la capacidad de repago de un país. México nunca ha dejado de pagar su deuda en las últimas décadas y miden precisamente cuál sería el riesgo de que un país pueda no pagar. Entonces, digamos, creemos que sí son los riesgos, pero las ponderaciones o la importancia que le asignan a algunos, nosotros ahí no coincidimos, pero bueno, cada quien tiene sus metodologías. Claro. También ellos difieren mucho de las metodologías que tienen otros calificadores. Subsecretario Gabriel Llorio, le aprecio mucho la comunicación en esta mañana y estamos al habla, si nos permite. Sí, no, al contrario, Luis, muchísimas gracias. Un saludo aquí a todo tu auditorio. Igualmente, es el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio.